Dicen que el amor lo puede todo, pero en ese pueblo, amar a la persona equivocada podría llevarte directo al fuego, en una época en que las tribus del sur y del norte vivían en perpetua desconfianza. Vivía una joven llamada Nayara. Su cabello era tan largo como el río que atravesaba las montañas, y sus ojos tenían la dulzura de las flores primaverales. Era hija del curandero de la tribu del sur, respetada por su conocimiento de las plantas, pero temida por quienes desconocían sus rituales naturales. Durante una feria tribal, organizada tras un inusual tratado de paz, Nayara conoció a Chiron, un guerrero alto y curtido, en batallas de la tribu del norte. Intercambiaron miradas durante un ritual sagrado, e incluso sin hablar, algo poderoso sucedió. Un vínculo invisible, profundo y ancestral, como si sus almas se conocieran de vidas pasadas. Durante los meses siguientes, Nayara y Chiron comenzaron a reunirse en secreto en los límites de sus dos aldeas. Al principio, solo fueron palabras, luego semillas y hierbas, luego sueños y planes, hasta que ocurrió lo inevitable: se enamoraron, pero su amor estaba prohibido. No porque existiera una ley escrita, sino porque el odio entre las tribus estaba arraigado durante siglos. Cuando un anciano de la aldea del sur vio a Nayara besando a Chiron en un claro oculto, no dudó regresó corriendo para avisar al consejo de ancianos. Dijo que Nayara había sido hechizada. Dijo que practicaba magia negra. Dijo que era una bruja. La palabra bruja era como una sentencia de muerte en aquella tierra. Daba igual si curabas o matabas. Si alguien te llamaba bruja, el miedo se apoderaba de ti, la verdad dejaba de importar, y las llamas se convertían en la única respuesta. Nayara fue arrestada esa misma noche, con las muñecas atadas con enredaderas espinosas. Su padre, el sanador, intentó defenderla, pero también fue silenciado. Chiron, al enterarse de su captura, juró que la salvaría, incluso si eso significaba enfrentarse solo a ambas tribus. El juicio estaba programado para el día siguiente, y la gente ya estaba apilando leña en el centro del pueblo. La plaza del pueblo estaba más concurrida que en los días de cosecha. Hombres, mujeres e incluso niños se apiñaban alrededor del fuego, aún apagado. En el centro, sobre unas piedras, estaba sentada Nayara, atada por las muñecas y cabizbaja. Le habían cortado el cabello a la fuerza, como símbolo de vergüenza. Temblaban, no por miedo a la muerte, sino a la mentira. El anciano más anciano levantó la mano y gritó al pueblo: esta mujer traicionó la sangre de nuestro pueblo. Se acostó con el enemigo. Lleva en su interior un hechizo oscuro que avergüenza nuestras raíces. Se haga justicia, que el fuego la purifique. Los gritos resonaban como flechas. Algunos escupieron en su dirección, otros lanzaron piedras. Pero entre la multitud, había ojos que lloraban en silencio. Mujeres que una vez fueron silenciadas. Hombres que sabían que estaba mal, pero no se atrevieron a hablar. A su padre, de rodillas, suplicó ante el consejo: es mi hija, es una curandera, no una bruja. Si el amor es un crimen, entonces deberíamos quemarnos a todos. Pero nadie le escuchó. Chiron observaba desde lejos, oculto entre los árboles. Le ardía el pecho, le hervía la sangre. Era un guerrero, sí, pero nunca había tenido tanto miedo. Miedo de perderla, miedo de no poder salvarla, miedo del odio de dos pueblos cegados por la tradición antigua. Fue entonces cuando Nayara alzó la cabeza, con los ojos llorosos, pero firmes, y con voz clara, se enfrentó a toda la aldea: si amar a un hombre de otra tribu es brujería, entonces soy culpable, pero no de brujería. Soy culpable de sentir algo puro, algo que muchos aquí han olvidado. Silencio. La gente dudó. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron los puños. Me llamas bruja porque no entiendes el amor. Pork. Es más fácil quemarme que enfrentar lo que eres. Débil y cobarde, esclava de un odio que ni siquiera sabe de dónde viene. El anciano dio un paso adelante y gritó: basta, átenla al poste. Dos guerreros la arrastraron del brazo. Nira, no se resistió. Ya no les daría ni una muestra de su dolor. Pero lo que nadie esperaba fue el sonido que vino a continuación. El rugido de un caballo atraviesa el bosque. Un grito de guerra que viene del norte. Chiron, montado en su caballo negro, lanza en mano, atravesó las vallas y entró en el centro del pueblo como un rayo. Los hombres corrían, las mujeres gritaban, y el silencio se rompió con una sola frase: déjenla ir, o todos sangraremos en esta plaza. El corazón del pueblo se detuvo, pero eso fue solo el comienzo.
El caballo negro de Chiron relinchó con fuerza, hundiendo sus cascos en el suelo sagrado de la aldea. La gente permaneció inmóvil. Nadie se atrevió a dar el primer paso. Su presencia, un guerrero de sangre extraña, era más provocadora que cualquier hechizo. Chiron saltó de su silla, con la mirada fija en el anciano del consejo, pero con los brazos abiertos y el arma desenvainada. Gritó: «No vine a la guerra, vine a amar. Liberen a Nayara, y nadie saldrá herido en los ancianos». El mayo Ere, sosteniendo el collar de plumas blancas, símbolo de poder, caminó hacia él con ojos llameantes. «¿Te atreves a desafiar a los dioses y las leyes antiguas? ¿Ella es nuestra sangre? Tú no». Entonces Chiron se arrodilló. «Entonces mátame, pero déjala vivir en la multitud», susurraba. Nayara, todavía atada al poste, lloraba, incapaz de gritar. Era la primera vez que veía a un hombre inclinarse ante todos. Por ella, el silencio del pueblo fue interrumpido por la voz de un niño. «Pero, ¿por qué hay que prohibir el amor?». Era la nieta del anciano, confundida, de la mano de su padre. Eso calmó la situación por un instante. Un solo instante que lo cambió todo. Chiron miró hacia arriba, todavía arrodillado. «Su amor me curó de un veneno ancestral. Me enseñó a escuchar a las estrellas, a sanar con hierbas, a respetar el silencio. ¿Cómo puede ser esto brujería?». Un joven guerrero, hermano de Nayara, se interponía entre los guardias y el puesto. Por primera vez, alguien de la tribu desafiaba abiertamente la sentencia. «Si arde hoy, mañana será mi hermana, luego mi hija». La tradición de matar a los nuestros por amor no es tradición, es una maldición. Ansé desató el caos en gritos, llantos. En algunos buscaban fuego, otros se arrodillaban como Chiron. El anciano temblaba, sintiendo que su poder se le escapaba entre las manos como arena seca. Fue entonces cuando el cielo se oscureció. Unas densas nubes se cernían sobre el pueblo. Retumbaban los truenos. Para un pueblo místico como aquel, era una señal de los dioses. Todos miraron al cielo. Nayara, atada, murmuró: «Nos ven y lloran». La anciana curandera, que había criado a Nayara tras la muerte de su madre, caminó entre la multitud apoyada en su bastón. Se detuvo ante el consejo y dijo: «Hemos quemado a demasiadas mujeres, y ninguna tormenta ha salvado la cosecha. Hemos apedreado a madres por amar a hombres extranjeros, y seguimos perdiendo hijos. Tal vez sea hora de un cambio». La llama que estaba a punto de encenderse titiló. Los guerreros miraron al anciano, esperando su orden, pero él permaneció en silencio. Fue Chiron quien se acercó lentamente y cortó la cuerda de Nayara. Ella cayó de rodillas ante él, la atrapó. Ambos se miraron en silencio, y en ese instante todos comprendieron. Su amor era más fuerte que el odio centenario, pero la historia aún no había terminado, porque esa noche algo aún más inesperado sucedería y cambiaría para siempre el destino de ambas tribus. El pueblo estaba dividido. Algunos huyeron, aterrorizados. Otros se encerraron en sus chozas. Pero los más jóvenes, aquellos que ya habían perdido a sus hermanos por las tradiciones ciegas, se unieron a la pareja. Eran pocos, pero sus corazones ardían de coraje. Fue entonces cuando Nayara tomó una decisión. A pesar de estar herida, caminó hasta el centro de la aldea, donde se alzaba el tótem ancestral. Allí, entre las máscaras de antiguos guerreros, hizo algo impensable. Ofreció su vida una vez más, pero esta vez, voluntariamente. «Si mi muerte trae paz, que así sea. Pero sepan esto, nunca fue un hechizo, fue amor. Y si el amor es un crimen, entonces esta tierra está maldita por sus propios dioses». El silencio cayó como una piedra sobre todos. Incluso Turán dudó. Fue entonces cuando Chiron apareció con algo en sus manos. Era una pintura hecha por él mismo. Mostraba a Nayara recogiendo hierbas, ayudando a las mujeres sanando heridas. Representaba escenas que el pueblo había olvidado. Escenas de amor, no de brujería. Mira con ojos claros, no lo que dicen los ancianos, sino lo que has visto con tus propios ojos. Lentamente, las ancianas comenzaron a llorar. Los niños abrazaron a Nayara. Los guerreros bajaron sus lanzas en más. Turón avanzó con su hacha en alto, rugiendo como un animal herido. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado en el anciano del consejo. El mismo que quería muerta a Nayara se puso al frente. Simplemente Turán se detuvo, jadeando. «Nos enseñaste a proteger nuestras raíces, pero olvidaste que un árbol muere si no acepta agua nueva». En ese momento, el pueblo eligió. Nayara viviría. Chiron sería aceptado. Y Turán, por primera vez, inclinó la cabeza,
derrotado, no por la fuerza, sino por la unidad. El sol comenzó a salir en el horizonte, y en ese primer rayo de luz, el pueblo se transformó pero algo aún les esperaba más. Allá de las montañas, un antiguo secreto que cambiaría el destino no solo de Nayara, sino de todos los pueblos vecinos. El nuevo día traía esperanza, pero también una extraña sensación en el aire. Aunque Nayara y Chiron habían sido aceptados, el silencio que se cernía sobre los ancianos de la aldea era denso como la niebla. Había algo sin decir en esa mañana. La curandera, que todos creían que había huido, regresó, sucia, jadeante, y con los ojos muy abiertos. Llevaba en las manos un artefacto cubierto de tela antigua, un máscara ceremonial de hueso, perteneciente al pueblo de la montaña, un clan olvidado que, según la leyenda, había sido exterminado por practicar rituales prohibidos. Al ver esto, los ancianos se miraron con pánico. Uno de ellos, el Mayo Ere, cayó de rodillas y rompió a llorar. Nos han mentido durante generaciones. Todos estaban en silencio. Hace 60 años, hicimos un pacto de sangre para borrar de la memoria al clan Ayutal, del que desciende. Nayara difundimos la idea de que eran brujas. Pero no lo eran. Simplemente sanaban de diferentes maneras. Eran guardianas del alma. El impacto de la revelación fue como un rayo. Nayara no era una bruja. Era heredera de sanadores. Su linaje portaba dones que los ancianos habían temido, y por eso, extinguidos con sangre. Fuego y mentiras en Chiron le tomó la mano, como si supiera que la verdad, aunque dolorosa, ira, el I-B-E-R, Edora.ela. Kiorandora explicó que, tras huir, había seguido señales en sueños, que una voz la había guiado a una cueva en las montañas, donde encontró la máscara y las inscripciones en las piedras. Textos antiguos que predecían el nacimiento de una mujer con una marca de nacimiento, como la de Nayara, una espiral en la muñeca izquierda. Este símbolo, según las inscripciones, era la marca de mediador del fuego, y el agua Nun, una mujer que nacería para unir tribus enemigas y curar heridas ancestrales. Con su amor a Nun, susurro, recorrió el pueblo. Algunos se arrodillaron ante ella, otros lloraron en silencio. Lo que antes se temía como brujería, ahora se consideraba sagrado An, pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Anturán, desterrado y amargado, se había refugiado en una cueva en las colinas. Allí, comenzó a reunir a otros hombres resentidos, aquellos que habían perdido hijos en guerras, esposos en antiguas batallas, y culpaban a la paz del debilitamiento de su tribu. Difundió rumores de que Nayara había embrujado al consejo y que Chiron era un espía enemigo. Sus palabras encendieron corazones heridos. Un nuevo ataque era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, Nayara empezó a visitar otras aldeas. Con el permiso del consejo y bajo la protección de Chiron, trajo medicinas, semillas e historias. Donde antes había puertas cerradas, ahora florecían sonrisas. Su nombre empezó a susurrarse alrededor de las fogatas nocturnas, como una leyenda viviente, pero algo la inquietaba. En sus sueños, veía constantemente un puente de piedra desmoronado y detrás de él, a un niño llorando solo en un campo de huesos. En la imagen, se repetía como una advertencia. Anse lo contó al sanador, quien interpretó el sueño como una profecía incompleta. El puente era el vínculo entre el pasado y el futuro. El niño, quizás, el próximo heredero, o quizás, el precio de la decisión equivocada. Fue entonces cuando, en un amanecer silencioso, un joven guerrero llegó corriendo a la aldea principal. Vienen con antorchas, con odio, con Turán. La guerra que todos intentaban evitar había comenzado. El consejo dudó. Algunos querían huir. Otros se ofrecieron a rendirse, pero Nayara se plantó ante ellos, con la máscara ceremonial en la mano, y dijo con voz firme: no luchemos con armas, luchemos con la verdad. Y tramó un plan audaz en el lugar. Gilevan Tajbajicados pidió a mujeres, niños y ancianos que se reunieran alrededor del fuego ancestral. Ella misma se situaría en el centro, con la marca de su muñeca expuesta, desarmada, sin miedo. Si aún creen que soy una bruja, que me miren a los ojos. Y si tienen que morir, que mueran de pie. Pero si tan solo uno de ellos recuerda lo que Isalam, quizá tengamos una oportunidad. El sol salió detrás de las montañas, tiñendo el cielo de roja. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar. Cuando el primer grupo de hombres armados apareció en la colina, todas las miradas del pueblo se posaron en Nayara. Estaba Dupai, descalza, en el suelo, vestida con una sencilla túnica blanca, la misma tela ceremonial que usaban los antiguos curanderos
En su mano, sostenía la máscara ancestral. En su muñeca, la espiral de la profecía brillaba bajo el sol naciente. Tras ella, los aldeanos se arrodillaban en silencio, sin lanzas, sin arcos, en solo silencio. Un silencio tan pesado que se sentía en el pecho. Chiron se colocó a su lado. También estaba desarmado. Su presencia era firme, como si dijera, si ella cae, yo caigo con ella. Turán, montado en un caballo negro y con una capa oscura sobre los hombros, se detuvo a pocos metros. Sus ojos ardían, no solo de odio, sino de miedo. De poder ya no estuviera con él. Detrás de Turán, decenas de hombres armados lo seguían. Llevaban antorchas, lanzas y gritos ahogados. Esperaban la orden. «Maldita bruja», gritó Turán, y su voz resonó por las colinas. «Envenenaste a nuestro pueblo con dulces promesas. Sanadora o no, sabemos lo que eres, y purificaremos esta tierra con fuego». Nayara respiró profundamente, dio 2 pasos al frente, y con un gesto lento y respetuoso, se colocó la máscara ceremonial sobre el rostro. Un murmullo recorrió su aldea. «Soy Nayara, hija de la sangre olvidada, descendiente del clan. Me llamaron bruja, me expulsaron, me marcaron, me humillaron, pero nunca te odié, nunca deseé venganza». Ella se quitó la máscara. El verdadero hechizo es el miedo, y hoy lo rompo. Entonces, sin previo aviso, empezó a cantar una canción antigua que le enseñó el sanador. Palabras en un idioma que pocos entendían, pero todos sentían. Una melodía que traspasaba la piel y conmovía el espíritu. Los niños del pueblo se levantaron y empezaron a repetir la melodía. Las mujeres encendieron incienso. El aroma a Artemisa y Jurema se extendió por el campo como un velo. Los ancianos permanecieron de pie, tomados de la mano. Turán dudó por un instante. Sus hombres también dudaron. No se enfrentaban a un ejército. Se enfrentaban a un pueblo unido por algo que no entendían: a la fe. Uno de los hombres de Turán, veterano de guerras pasadas, cayó de rodillas, se quitó la lanza de las manos y murmuró: «Mi hija tenía esta espiral en la muñeca», y murió acusada de brujería. 2 hombres más bajaron sus armas. Luego otros. En Turán, viendo que su liderazgo se desmoronaba, dejó escapar un grito desesperado y galopó solo hacia Nayara. Chiron instintivamente dio un paso adelante, pero ella extendió su brazo y dijo: «No». Cuando Turán saltó de su caballo, listo para atacarla con la daga curva que llevaba en el cinturón, Nayara no se movió en ella, simplemente lo miró a los ojos, y en ese instante, algo se quebró. La ira en el rostro de Turán se transformó en dolorón, en desesperación. Se detuvo a centímetros de ella, con las manos temblorosas y las lágrimas corriendo. «Mi hermana también quedó marcada», susurró y yo la entregué. Creí que la estaba salvando, pero la quemaron. Silencio. Nayara colocó su mano sobre su pecho. «No tienes que cargar con esto sola». Turán cayó de rodillas. Por primera vez, lloró sin odio en la colina. Los guerreros restantes bajaron sus armas. La guerra se había ganado sin una flecha. Gracias al coraje de una mujer que se negó a odiar. Posteriormente, el Consejo Reunido declaró públicamente que el clan Aiutol sería reintegrado a la memoria tribal. La palabra bruja fue excluida de los registros. En su lugar, se utilizó guardiana ancestral Aninashara. Se hizo conocida como el puente entre los mundos. Pero la historia aún no ha terminado en esa noche. Mientras las estrellas brillaban sobre el pueblo y las hogueras celebraban la paz, Nayara miró al cielo y vio una figura en la cima de la montaña. Era la curandera, sosteniendo una pequeña antorcha, apuntando hacia el este. A un nuevo llamado se aproximaba. El pueblo dormía en celebración. Las hogueras crepitaban a lo lejos, iluminando los rostros sonrientes de los niños que, hasta semanas atrás, habían huido despavoridos. Las mujeres bailaban al ritmo de los tambores, ya no en rituales de súplica, sino en agradecimiento. Se había logrado la paz. Nayara se había convertido en una leyenda viviente, pero las leyendas no descansan. Nayara subió sola a la colina sagrada, donde solía hablar con la curandera. El viento gélido le azotaba el cabello sobre la cara, y las estrellas parecían más cerca. Hunu, en sus manos, llevaba el collar de su abuela, hecho con piedras de la tribu Ayutal, y la máscara ceremonial. Ahora restaurada. Chiron la siguió en silencio, respetando la distancia. Sabía que esa noche era suya, pero su corazón también lo era. «Ganaste», dijo finalmente, y uniste lo imposible. «Y ahora, puedes descansar, puedes quedarte
Anella lo miró. Había ternura en sus ojos. Había amor, pero también en algo más. Chiron, lo que superamos fue un ciclo. Pero los ecos de la injusticia aún perduran en otras tierras. ¿Escuchaste la llamada, verdad? Esa figura en la cima de la montaña. No me pareció justo a mí. En Chiron bajó la mirada. Él también la vio, la sanadora. El espíritu ancestral, la antorcha apuntando al este. ¿Quieres irte?, susurró Nayara. Respiró profundamente. Lo necesito. Hay otras Nayaras por ahí. Mujeres que están siendo silenciadas por amar de forma diferente. Por pensar de forma innovadora. Por ser de otra sangre. Si me quedo, las traicionaré a todas. Extendió la mano y le tocó la de ella. Su voz se quebró mientras intentaba ocultar el dolor. ¿Y nosotros? Cerró los ojos un instante. Le tocó el rostro con ternura, como para al preservar cada hasgu. Cada recuerdo serimos eternos, aunque sea fugazmente. El amor que liberó a un pueblo nunca muere. Solo se convierte en un camino abajo. Turán despertó de un extraño sueño. Su hermana lo abrazaba en paz, como si finalmente la hubieran perdonado. Junto a su cama yacían una hoja de mirra y una concha de ayutal, como si alguien hubiera dejado una señal. Esa misma mañana, llegó un mensajero de una aldea lejana. Una mujer había sido arrestada por negarse a casarse con el hombre que su padre había elegido. Decían que leía libros y sabía usar hierbas. Decían que era una bruja. Nayara miró el horizonte. Ya es hora. Antes de partir, pasó por el templo donde las mujeres ahora tenían libertad para sanar, enseñar y liderar. Dejó la máscara ceremonial colgada en la entrada como símbolo de que el legado continuaría en Chiron. No intentó detenerla. En cambio, hizo algo más profundo. La bendijo. Lleva mi amor contigo. Será tu armadura donde haya odio, y tu brújula donde haya confusión. A Nayara se fue al amanecer. Con cada aldea que visitaba, nacía una nueva historia. Ya no era de dolor, sino de sanación. Llegó a ser conocida como la mujer que caminaba con el espíritu de la montaña. Algunos decían que era inmortal, otros que era la reencarnación de la primera sanadora. Pero quienes la conocieron de verdad sabían, ella estaba hecha de carne, lágrimas y coraje. En el pueblo, Chiron cuidaba de la gente, enseñaba a los niños las historias de Nayara y siempre dejaba un lugar reservado en la mesa para ella regresara a Han, porque en el corazón de los que verdaderamente aman nunca hay partida, solo espera. Pasaron los años. Las hogueras que antaño iluminaban la celebración de la reconciliación se convirtieron en tradición. Cada año, la misma noche en que Nayara fallecía, el pueblo encendía sus antorchas y contaba su historia a las generaciones futuras. Los niños se sentaron alrededor de Chiron, ahora de cabello plateado y mirada serena. Habló con voz entrecortada pero orgullosa. La llamaron bruja por amar más allá de sus fronteras. La rechazaron por no doblegarse ante el miedo. Pero aún así, Han eligió amar. Y con ese amor, nos salvó a todos. Nadie sabía exactamente dónde, Esteban, pero todos sabían dónde existía, en los ojos de cada mujer que se atrevió a hablar, en los pies de cada joven que eligió su propio camino, en las manos de cada sanadora que enseñó a otros a sanar. Algunos decían que la habían visto en una aldea del norte, liberando a una joven que iba a ser vendida por considerarla indigna. Otros juraban haberla visto en los bosques del sur, cuidando a una niña nacida de un matrimonio prohibido. La verdad es que Nayara se había convertido en más que una persona. En ella era símbolo, ella era voz, ella era esperanza. Un día, tras muchos cambios de estación, una joven llegó a la antigua aldea. Tenía el rostro marcado por el sol. Llevaba un collar de piedras de ayutal alrededor del cuello y una expresión firme, muy parecida a la de Nayara. Al ver a Chiron, hizo una reverencia respetuosa y le entregó una pequeña bolsa de cuero. Dentro había un puñado de hojas secas y una pluma dorada. Me dijo que lo entregara, dijo la joven. Dijo que aún no había llegado el momento de devolverlo. Pero ese amor nunca se fue. Chiron sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que seguía caminando, invisible a los ojos del mundo, pero viva en los corazones de todos los que creían. En lo imposible. En el centro del pueblo, el templo se transformó en una casa de sabiduría. Las máscaras ceremoniales de mujeres olvidadas adornaban ahora el salón, ya no como recordatorios del dolor, sino como estandartes de resistencia. Y allí, sobre el altar, se colocó una nueva máscara, mitad ayutal, mitad tribu del sur, con símbolos de ambas culturas fundidos en oro y carbón. Era la máscara de Nayara. Todas las muchachas pasaron ante ella antes de sus primeras ceremonias, y todas escucharon la misma historia,
La acusaron de brujería por amar a un hombre de otra tribu, pero en lugar de esconderse alzó la vista y convirtió la maldición en un milagro en los rincones del bosque. Los vientos soplaban como llamando a alguien. Los ancianos decían que en las noches más silenciosas, los pasos de Nayara se oían en los senderos de la montaña. Decían que su espíritu aún caminaba junto a mujeres solitarias, rechazadas e indefensas, susurrándoles valor al oído. Y cuando alguien le preguntaba si alguna vez volvería, Kieran siempre respondía lo mismo: ella nunca se fue, porque los verdaderos sanadores, aquellos que sanan con el corazón, ellos no mueren. Ellos renacen en cada mujer que se niega a ser silenciada. Y así, la historia de Nayara dejó de ser solo una leyenda y se convirtió en una vocación, un llamado al amor. Incluso cuando el mundo dice que no puedes, un llamado a resistir. Incluso cuando la justicia tarda en llegar, y un llamado a recordar que el amor verdadero nunca reconoce fronteras, ni de sangre, ni de credo, ni de tribu en sí. Esta historia te conmovió tanto como a nosotros. Compártela con alguien que necesite volver a creer en el amor, la fuerza y un nuevo comienzo.